Buenas tardes. Good afternoon, everyone. Hello. My name is Alex, and I am your teacher. And I'm Jimena. hello. We are very happy to have you today here. Estamos muy felices de tenerlos aquí en esta sesión. Jimena, es nuestra cuarta sesión, ¿cierto? Sí, la cuarta. La cuarta sesión de estas clases de preparación para las pruebas Saber 11 y estamos ocupándonos de la sección de inglés en esta cuarta sesión. Recuerden que tenemos una variedad de clases que ustedes pueden tomar y aquí tienen el horario, al final se los vamos a volver a mostrar. Y las de inglés las tenemos los martes de 5:30 a 6:30, hora colombiana. Y queremos recordarles que en Puntaje Nacional ustedes pueden registrarse, pueden crear un usuario y allí con su cuenta pueden acceder a unos planes de estudio que hemos preparado para ustedes. Ustedes van a encontrar adicionalmente a las prácticas que tenemos aquí en vivo, van a tener unas preguntas de práctica con las cuales ustedes pueden seguir estudiando y preparándose para las pruebas Saber. Recuerden que tenemos varias maneras de contactarnos. Por favor, nos pueden seguir y se pueden vincular con nosotros para que puedan recibir información en todo momento. Compartan, por favor, este video. Por favor, en este momento, tómense 10 segundos para compartir este video con las personas que están aprendiendo con ustedes o que ustedes saben que se beneficiarían de estas clases. Bueno, Jimena. Bueno, sí, como pueden recordar, la sección de inglés de las pruebas Saber tiene 7 partes. Ya hemos estado estudiando por varias semanas. Estudiamos la parte 1, recuerden, es donde encontraremos un aviso y vamos a escoger el lugar donde podríamos encontrar ese aviso. La parte 2, recuerden que tenemos 5 oraciones y vamos a tener 8 palabras a la derecha, de las cuales 5 son las respuestas, 2 sobran y 1 es el ejemplo. Muy bien, en la parte 3, que fue la que vimos la semana pasada, estamos viendo como si fuera una conversación y vamos a veces son preguntas, a veces son partes de una oración, a veces es una oración, y en la respuesta vamos a mirar la que estaría más relacionada con ella, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la parte 4. En ella te encontrarás con un texto con espacios y aquí debes llenarla con la palabra que tenga la estructura correcta, o sea que estamos hablando más de la parte gramatical del inglés, ¿verdad? Entonces esa es la parte que vamos a ver hoy y vamos a tener 3 objetivos. El primero es comprender las oraciones y párrafos cortos en inglés. El segundo, repasar elementos gramaticales importantes del inglés. Tercero, identificar claves gramaticales contextuales para completar oraciones en inglés. Entonces, vamos a empezar hoy con preguntas de práctica parte 4. Esta va a ser la clase 1 de 2 que tenemos preparadas para ustedes para que podamos ver esta parte 4. Muy bien. Con el profe Alex escogimos tener unas oraciones básicas para que podamos repasar algunos conceptos que son muy importantes, gramaticales, y ustedes nos van a ir diciendo si les parece bien, si les gusta que hagamos las cosas así, o si quisieran ir de una vez a la parte de práctica de la parte 4. Entonces, vamos a empezar con esto. Se encuentran ustedes aquí con una oración, It's a wonderful day. Y tenemos 3 opciones. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Ya tienen la respuesta correcta. Ustedes son unos duros. Ellos dicen que es efectivamente la C. ¿Por qué? Porque, bueno, yo aquí quiero aprovechar esta oración para contarles algo especial que muchos de ustedes ya saben, pero igual repasar nunca sobra. Recordemos que en el inglés las oraciones siempre tienen un sujeto. En español no siempre es así porque como nosotros tenemos la conjugación verbal, los verbos conjugados nos dicen quién es el sujeto, ¿cierto? Si yo digo como, ya sé que es yo como. Si dice comes, ya sabes que tú comes, ¿verdad? En el inglés no hay una conjugación como tal. Entonces, para poder completar la estructura gramatical requerimos de un sujeto. Pero mira, si ves esta oración, It's a wonderful day, no es algo que alguien o algo esté haciendo, es algo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, utilizamos unas partículas para que completen esa oración de manera gramatical y entre ellas está it, que es una de las comunes.
No tiene un nombre, ¿cierto? Sí, son lo que llaman expletivos. Bueno. ¿Les quieres agregar algo allí? O? No, pues tú ya lo dijiste, es un día maravilloso. Parece que el sujeto es el día, pero ese verbo es como que en español no tiene un sujeto y por eso se necesita completarlo allí, como dice la teacher Jimena. Gramaticalmente hay que, o sintácticamente hay que completar este espacio con un pronombre, con un sujeto, porque es obligatorio en inglés y por eso se usan los, ¿cómo dijiste? Los Expletivos. expletivos. Gracias. Muy bien. Bueno. Muy bien, y ustedes como son tan pilos ya sabían la respuesta. Vamos a ver esta segunda oración, súper fácil. I'm sitting on the sofa. I'm sorry. I'm sitting on the sofa. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Qué creen ustedes? Y ya nos dijeron, Juan nos dijo que es la A. Y siguió Alejandro, Sandra, Valeria, Juan, otro. Sí, re fácil, ¿cierto, muchachos? Re fácil porque ese verbo definitivamente necesita un sujeto. ¿Y cuál es el sujeto de am? I. No tiene pierde, ¿verdad? Pero si ustedes lo miran comparado con la anterior, aquí sí tenemos una oración donde alguien está realizando una acción, ¿verdad? Es una oración convencional, común y corriente. I am sitting on the sofa. Yo soy quien está haciendo la acción, ¿verdad? Pues, bueno, ya sabes, es un pronombre que necesita completar esta oración. Bueno, muy está muy bien. Sigamos entonces. Voy a mirar las siguientes. Scientists say that this year, los científicos dicen, perdón, ustedes contéstenlo. Tenemos A, B, and C, a ver las respuestas. Y, ya hay una pregunta por aquí. ¿Qué significa ese verbo? Ay, ¿cuál verbo? ¿Cuál verbo? Isabela, si nos recuerdas. ¿Será el de sitting on the sofa? Me voy a devolver de todas maneras. Me están diciendo que la respuesta es la A. Voy a devolverme, tal vez es este. Sí, porque el anterior era estoy sentado, o estoy sentándome, estoy sentado en el sofá. Este dice, scientists, los científicos dicen que este año, blank, Herb broke all records. Entonces dicen que la respuesta es la A. Bueno, eso es una buena oportunidad para excelente. ¿Saben por qué? ¿Por qué les pusieron esta cascarita allí? Porque quieren que repasen cuál es la diferencia entre a y an, ¿sí? Miren, a y an significan un o una, ¿sí? Pero el an se le agrega allí para facilidad en la pronunciación, así como en español no podemos decir las palabras que comienzan con una a acentuada en español, por ejemplo, águila, no decimos la águila, porque es difícil decir la águila, entonces es más fácil pronunciarlo el águila y por eso usamos el allí. No decimos alma, no decimos agua. la alma, la agua, es difícil pronunciarlo y se cambia el agua. En inglés, cuando hay una palabra que comienza con vocal, es difícil decir a herb, entonces se dice an herb, ¿sí? Resulta que la cascarita que ellos les pusieron es que necesitábamos saber si esta palabra se pronuncia herb o se pronuncia herb. Y resulta que esta palabra se pronuncia con la H muda. Y siendo una H muda, lo primero que suena es una vocal y por eso se debe decir an herb, ¿sí? Algunos de ustedes tenían la B, así, Ángela, muchas gracias. Ángela Sofía nos recordó que se dice an apple, pero se dice a man, ¿sí? Esa es la clave que nosotros tenemos. Si hay caritas tristes por allí, está bien. O sea, profe, que sería más en la parte de sonido que de escritura, ¿verdad? Sí, si exactamente. La palabra que le sigue, el sonido es vocálico, entonces debería ir acompañado con una N, ¿verdad? Sí, la clave es eso, lo que dice teacher Jimena, es el sonido. Y hay unas palabras, se las vamos a dar aquí, por favor anótenlas, porque muchas personas las confunden. Palabras que generalmente, aunque comienzan con H, la H es muda. Entonces, ustedes ya saben que house, hungry, hambriento, tener hambre, se pronuncian con una H aspirada, pero palabras como herb, las voy a poner aquí, herb, honor es la otra, honor no sé, hour, ustedes han practicado mucho hour, yo creo que no se confunden mucho, y
No, yo creo que son... honest. Ya, Honest. es la otra. Honest. Entonces, estas palabras siempre se van a pronunciar con la H muda. Yo creo que eso es suficiente. Es suficiente, sí. Entonces, muchas gracias y sigamos aprendiendo entonces. Miremos esta pregunta para ustedes. Tienen 2 segundos para darme la respuesta. Diana is talking with siblings. Creo que... heard. Bueno, Alejandro está diciendo que si la palabra herd, H-E-R-D, es rebaño, esa sí es rebaño y se pronuncia con la H muda. Creo que H aspirada. Entonces sería aspirada. la Todos A. nos dicen que la respuesta aquí es la B, pero miren, hoy vamos con el firme propósito, muy bien, de responder sus preguntas y aquí hay una pregunta muy interesante de ustedes. Herb es hierba. Miren, que si la H es consonante y qué es lo que implica allí. Es el ¿Cuál sonido. usamos? Miren, la idea es que es el sonido lo que debe valer allí, ¿sí? Si nosotros tenemos un sonido que se llama un sonido semiconsonántico, el sonido de la U pronunciada U, se toma como una consonante, entonces se dice a university, ¿sí? Pero cuando la U no se pronuncia U, sino que se pronuncia A, como el que aprendimos en umbrella, ¿sí? O, bueno, voy a decir umbrella, qué pena, me da vergüenza con ustedes. Otra palabra que comience con utterance. Dios, ahí quedé yo. Utterance es lo que es decir algo. Utterance es una dicción. No, pues que me compliqué. No, umbrella. Vamos con umbrella. Anoten utterance, que es el decir algo. Cuando él abrió la boca para pronunciar una palabra, él llevó a cabo una utterance. Voy a decir umbrella para que lo tengan ahí de referencia. Entonces, mire, la U cuando se pronuncia A, se toma como una vocal y por eso antes tendría an umbrella. ¿Listo? Yo creo que eso es suficiente. Entonces, miren, es que si comienza por vocal o consonante, porque si pronuncia con A, si comienza por H es consonante y si no suena, ahí sí, tenemos que aplicar lo que nos dijo Jimena. Eso, lo que pasa es que como esa es la regla general, como ustedes lo pueden ver, son pocas palabras, son como excepciones. Entonces, la regla general es que si empieza con consonante, generalmente se utiliza sin la N. Y si empieza con vocal, generalmente con la N. Pero tengamos en cuenta estas palabras que nos ha compartido el teacher Alex, porque estas son como excepciones. Bueno, están haciendo unas preguntas muy chéveres. Perdón. Están diciendo sobre esto. Ya están enfocados en esta nueva. Okay. Dice, Diana is talking with, y dijeron ustedes, her siblings. Siblings sí significa hermanos. En realidad, siblings es hermanos y hermanas. Esos son siblings. Si yo tengo 2 brothers, son my siblings, pero si tengo un hermano y una hermana, no le puedo decir my brothers porque no son masculinos los 2. Entonces, para eso utilizo siblings. Yo tengo one mother, una mamá, una madre, y yo tengo un father, pero los 2 son, y aquí ya me lo están escribiendo, los 2 son parents. Parents, que no es parientes, es padres. Entonces, este es el plural de hermanos y hermanas. Entonces, Diana está hablando con sus hermanos. Aquí, como Diana es la poseedora, digamos, ella es la dueña de los hermanos, usamos her. Recuerden la pronunciación her, no es hair. Hair es esto y her con los labios extendidos es su de ella. Bueno, gracias Gabriela por darme parents y Johan también. Ustedes unos duros, muy bien. Very, very good. All right, Jimena. Muy bien, vamos con la siguiente. Y, a ver, ya no están. A ver, are at the gate. Muy bien, ay, pensémoslo. Hay una pregunta por allí mientras escriben la respuesta. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre her y hers? Y así con otros pronombres, porfis. Muy bien, entonces, eso es súper importante, profe. Utterance, dice Sofía que si significa preocupación. No, preocupación no, es voy a buscarles. Como
Pronunciación. Uso wordreference.com como mi diccionario inglés-español. Es muy completo. Y utterance, la palabra en español que corresponde a utterance es expresión, declaración. Habla, voz, pronunciación. Yo les dije abrir la boca para pronunciar una palabra, ¿sí? Bueno, hay una pregunta muy interesante aquí, antes de que entremos en esta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre her y hers? Bueno, creo que nos podemos tomar mucho tiempo para decirlo, pero les voy a decir en los términos en que a veces su profesor o profesora de inglés les habla, y es que her es el adjetivo posesivo. Y el hers es el pronombre posesivo. ¿Cuál es la diferencia? Los adjetivos son características de un sustantivo, o sea que aparecen antes de un sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos her friend is here. O aquí con her siblings. Her siblings, ajá. Su amigo está aquí. Mire que her no puede existir, digamos que solo, si no está attached, si no está acompañado de un sustantivo. ¿Sí? Gracias. Estamos en el coro de Alex y Jimena aquí. Gracias. Y hers es un pronombre. Y ustedes van a decir, sí, yo me aprendí. Pronombre es la palabra que reemplaza al nombre. Entonces, ¿cómo así? Nos lo aprendimos de memoria, pero tenemos que saber que un pronombre realmente reemplaza un nombre. Digamos, Peter is here. ¿Sí? Pedro está aquí. Vamos a reemplazar a Peter por un pronombre. Entonces, si el contexto era mi hermano, no, el hermano de Alex está lejos, pero el hermano de Jimena está aquí. El hermano de Jimena, que se llame Peter, está aquí. Esa palabra Peter, que es un nombre, que es un sustantivo, está siendo reemplazado por este pronombre, hers. Es como decir, el hermano de Alex está lejos. El suyo está aquí. ¿El suyo de quién? El suyo de ella. Eso es lo que significa hers, ¿sí? Como el sustantivo puede aparecer en posición de objeto, por ejemplo, Jimena, Alex trajo su agua. Alex brought his water. Jimena trajo hers, trajo la suya. ¿Sí? Y eso reemplaza el agua de Jimena. Yo creo que era más de lo que ustedes estaban pidiendo, pero la culpa es de ustedes porque hacen preguntas muy interesantes. No, pero aprendieron una clave muy importante y es que cuando estamos hablando del adjetivo posesivo, siempre tenemos un sustantivo al lado. Eso ya nos ayuda bastante a hacer la diferencia entre her y hers. Bueno, ya comenzamos con preguntas de tu bueno, ¿y esta? Todos dicen que la respuesta es la B. Perdón, dicen que la C. La C, muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque las otras dos definitivamente no corresponderían allí. Si estamos con are, estamos con el pronombre, ¿cierto? Que lo acompaña, que sería they, en este caso. ¿Qué significa gate? Puerta. ¿Sí? Es una forma de puerta. Ajá. O la entrada. Okay, o la entrada, exacto. Esa es la diferencia entre gate y door, que esa es la puerta como de las entradas, que no tiene como algo que esté después de ella toda la edificación, es lo que yo he entendido, ¿no? Es mi forma de diferenciar gate y door. No sé si el teacher Alex tenga alguna forma especial. No, me parece muy, muy exacto eso. Sí, ejemplo, digamos que la door es la board, la tabla que uno puede tocar, y la gate puede ser una rejilla o simplemente un espacio abierto por donde se entra. Esa es la entrada. Ok. Sí, esa es la gate. Muy bien. Puede ser entonces en la puerta o inclusive en el aeropuerto. Las gates son las salidas, pero en realidad es la puerta de acceso
al corredor para ingresar al avión. Bueno, y ustedes van a decir, sigan, sigan, que necesitamos la siguiente, y ahí está. Ese es un fragmento aquí para ustedes. Así. They are other substances, and in some years, recuerden que estos son fragmentos, ¿no? Que hemos tomado para explicarles a ustedes cosas gramaticales. They are, ¿qué creen ustedes que debería ir allí? ¿Qué nos dicen, teacherales? ¿Qué nos dicen nuestros chicos? Ya están respondiendo y dicen que es la B. Había Muy una bien. pregunta anterior que por qué no era your allí. Yo no sé si quieres añadir algo. Qué pena que saltamos, pero es respetando sus preguntas. Bueno, sí, el teacher nos hizo la explicación hace un momento aquí de lo que es el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Y ahí la clave. Sí, les decía que después del adjetivo hay un sustantivo y ahí no hay un sustantivo después de él. En realidad, your significa su o sus, de usted, de ti, de su merced. Entonces, por eso no podría ir your, y allí se necesita es un yo creo que la pronombre. Confusión está en que si fuera you, ahí sí podría ir, ¿verdad? Porque ahí sí estaríamos hablando del pronombre, que es el que está acompañando ese verbo que nos representa la acción, ¿verdad? Sí. Por eso es que es they are y no puede ser your. Bueno. Good afternoon, Daniela nos está saludando, muchas gracias. Ya estábamos en la otra oración. Sí, entonces yo creo que vamos a continuar y ustedes ya me habían dado respuestas, decían que la respuesta, sí, decían que era la B. La B, muy bien. ¿Por qué? Porque si estamos analizando la estructura allí, estamos hablando de algo que es progresivo, ¿verdad? Recuerden que el progresivo está compuesto de una forma de B que acompaña al pronombre o al sujeto que está haciendo la acción y una forma de verbo con ing. Entonces, they are using other substances. Es algo que ellos están haciendo en este momento, ¿verdad? They are using other substances. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, la forma de be que dice Jimena es they are. Sí, que está conjugado. Ellos quieren que se las ayudes a entender. Ellos están usando otras sustancias y en algunos años, recuerden que como esto es una porcioncita de algo que hemos extraído para ustedes, entonces de ahí para allá sigue otra, continúa con algo que complementa. Pregunta Lady si la ed se usa en pasado. Sí, used que está allí. Sí, es que como puede ser, como estamos hablando de un verbo que puede ser, o sea, ustedes saben que la ed se le pone a los verbos regulares, ¿verdad? Para formar el pasado y el participio pasado. Entonces, si es un verbo regular, tenemos que mirar si lo estamos usando como un verbo en pasado o como un verbo en participio pasado. En este caso, no sería utilizado por la estructura gramatical que estamos usando, que es algo que se está haciendo ahora continuamente. Sí, dijera, recuerden que el pasado es usé y el participio pasado es idoado, o sea, usado. Si fuera ese used, here sería... Si no estuviera are, por ejemplo, si dijéramos they used, para referirnos a que ellos usaron otras sustancias antes, ¿verdad? ¿Y si fuera usado? Y si fuera usado, no tendría sentido. No tendría sentido porque igual que en el español, nosotros utilizamos el participio pasado con las formas del verbo haber, ¿sí? Entonces, si por ejemplo dijera, they have used, entonces esa sería la respuesta correcta. Si en vez de are estuviera have, entonces allí podríamos acompañarlo de used. Y cuando aparece después de be, sería ellos son usados. No tendría sentido decir ellos son usados. ¿Recuerdan? Eso es voz pasiva. En la voz pasiva podría aparecer el participio pasado después de una forma de be, pero aquí no tendría sentido. Ellos son usados con otras sustancias o por medio de otras sustancias y la oración no daría cabida a esa forma de allí. ¿Por qué? Pregunta Erika, ¿por qué no la A? They used. They are used. Sí, porque si no existiera el are, sí, porque hagamos de cuenta que lo estamos diciendo en español. Ellos están usa o usar, no tiene sentido, ¿verdad? No es, digamos, la forma de verbo que complementaría esa estructura de they are. Si no existiera el are y de pronto dijéramos they use,
entonces ahí sí tendría sentido. Recuerden que el lenguaje es para utilizarlo según lo que nosotros queramos expresar. Entonces, cualquiera de esas formas podría existir allí al lado de they según lo que queramos expresar. Pero como en este caso particular tenemos are al lado de they, entonces tenemos que complementarlo con la forma que sería correcta para expresarlo de la forma que ellos quieren, que en este momento es mostrándonos algo que se está haciendo continuamente. Por eso es los tiempos verbales, ¿verdad? Por eso es que si lo queremos decir en pasado, lo decimos used. Si lo queremos decir en algo que está ocurriendo ahora, lo decimos con la forma ing. Si queremos decirlo como algo presente o algo que continúa, que generalmente ocurre, usamos la forma presente. ¿Se acuerdan de eso, de sus clases de inglés? Y ellos están tocando ese tema precisamente y hablan del progresivo, que ese es el progresivo o el continuo, ¿sí? Ajá, ese es un continuo lo que va allí. Ajá. Pero Sain dice que se puede utilizar el gerundio en verbos diferentes al verbo to be. Y yo creo que nosotros tenemos un ítem más tarde que utiliza en realidad el gerundio, pero teacher Jimena, nos metemos en esa parte de una vez. Yo creo que esperemos a que lleguemos allá, chicos, para que llegue la información completa allí. Sí, lo único que quisiera, porque no me aguanto las ganas de aclarar, es que el ing no es solamente el gerundio. No es solo ando. No es solo, no, y gerundio es un uso del ing, y esta terminación endo-ando, que es del progresivo, no es el único uso tampoco del ing. O sea que using no siempre significa usando, como aquí. Pero allí es donde tenemos que tener en cuenta las claves de esa estructura gramatical. Miren la clave que tenemos aquí para saber si ese verbo está utilizado como ing para darle el ando-endo que pensamos. Y es que tenemos esa forma de be allí, esa forma de be que en este caso es are. Te recuerden que la estructura, cuando usamos esa forma particular, tiene que ser la forma de be que acompaña al sujeto con un verbo en ing. Entonces ahí es donde nosotros sabemos si ese ing está siendo usado como ando-endo. Yo creo que dejemos allí nomás, porque si no, pero no, sepan, en esta misma clase vamos a desvelar qué es eso del gerundio. Vale. Y hay una pregunta aquí. Sí, las explicaciones que ustedes están dando, muy bien. ¿Cómo se diferencia el presente simple y el presente continuo? Marilyn pregunta. Muy bien. Esa es una tremenda pregunta. Tremenda pregunta, muy clara. Bueno, yo aporto un poquito y después dejamos que el teacher Alex nos cuente. Yo pienso que allí, como te decíamos al principio, depende de qué quieras tú expresar. Acuérdate que el lenguaje tú lo usas según como tú quieras expresar algo. Tú lo puedes expresar de varias maneras. Ahora, el presente continuo se utiliza cuando tú hablas de algo que estás haciendo en este momento. Es algo que todavía está realizándose, ¿no? Por eso se llama continuo. Y el presente simple lo utilizas muchas veces para decir algo en presente o cosas que se hacen rutinariamente, ¿no? Entonces, no sé si teacher Alex quiera... Yo no tengo nada más que decir, solamente que recuerden que esa es la respuesta. Sí, lo que se hace rutinariamente. Y Marilyn lo explicó aquí también, cuando es algo habitual. Exactamente. Ay, muy bien. Super. Muchas gracias. Sí, solo recuerden eso, que si decimos they use es que generalmente, habitualmente, ellos usan otras sustancias. Pero si ellos están usando, are using, es algo que está sucediendo en este momento. O también en gramática lo dicen como algo que tiene cierta duración y que se puede como medir con tiempo, pero así como lo entienden, así es. Bueno, sigamos entonces. Tenemos ya uno de los textos en el contexto en que aparecen estas preguntas. Miren, hay un texto, tiene varios espacios en blanco. Allí están numerados y hay un contexto. Por eso uno de los objetivos de esta clase es que utilicemos claves contextuales para poder entender qué estructura gramatical va en los espacios en blanco. Aquí, por alguna razón, en la plataforma, no, sí, sigamos, no creo que no hay que hacer ninguna aclaración allí. Vamos a comenzar, hay un texto, hay un texto aquí que se llama
que tiene un título. Ese título es de guía para nosotros. Miren, a veces, pónganle cuidado al título porque a veces sobre el título va a haber una pregunta, generalmente en la sección que involucra comprensión de lectura. Entonces, lean el título, entiendan de qué se trata y eso les va a dar una idea para interpretar lo que sigue. Aquí sucede que se llama It happens to be called the giant Pacific octopus. El octopus, el pulpo del Pacífico gigante. ¿Sí? Bueno. El pulpo gigante del Pacífico. ¿Qué aprendemos de gramática aquí? Es un sustantivo que tiene dos características, que es un pulpo del Pacífico y que es gigante, ¿sí? Y miremos parte por parte. Dice aquí, the giant Pacific octopus grows bigger and lives longer, blank, any other octopus species. ¿Cuál es la respuesta? Este es el ejemplo, by the way, a propósito. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Y dijeron que la B. Super. Profe, ¿cómo se usan los verbos cuando hay dos o tres seguidos? Muy buena pregunta. ¿Los verbos o los adjetivos? No, los verbos. Oh. Pero es la pregunta. Dicen que la respuesta es la B. Muchas gracias a todos. Bien. Y Jacqueline, María, Joshua, Juan, están volando los primeros en darnos la respuesta. También hay por ahí algunos ofrecen la C como la respuesta. Miremos. El pulpo gigante del Pacífico crece bigger and lives longer. Crece más grande y vive por más tiempo. Este long, aunque significa largo, también puede significar periodo de tiempo. Cuando decimos es un periodo de tiempo más extendido. Entonces, por más tiempo, por un periodo de tiempo más largo, any other octopus. Como estamos hablando de una comparación, bigger and longer, la preposición que se utiliza es than, ¿sí? Por eso la respuesta es than. En los hablantes del español generalmente no confundimos than con then. Los hablantes nativos sí tienen este error. Como los exámenes están hechos con mucha influencia de hablantes nativos, a veces tenemos este tipo de distractores, pero ellos muchas veces van a tener en cuenta los errores que nosotros cometemos. Entonces, ¿por qué no es la C? Aunque, esas dos son las. Sí, en español, o sea, then significa luego o entonces. Entonces, viven por más tiempo, entonces no. Es que, ese que sin tilde en inglés El comparativo, se puede escribir como than, que es para el comparativo. Pues si hay una comparación es than, y si no es una comparación, sino que es el inicio de una cláusula o de una oración dentro de otra oración, como yo creo que te amo, ese that es el inicio de una oración dentro de una oración más grande, se utilizaría así, that, ¿sí? O sea, que than es exclusivo de los comparativos, teacher. Sí, no aparece en ninguna otra respuesta. Sí. ¿Por qué no es that? Yo me adelanté a la pregunta de Junior. Muy bien. Sí, ¿por qué en unas oraciones el that no significa qué? That, esa pregunta, Juan, es excelente. Tremenda. That, cuando no significa qué, es un adjetivo demostrativo y significa ese, esa, eso. Sí. Esa es la respuesta y el contexto les va a decir cuál es. ¿Cómo se está usando? Nos preguntó Soy Marazu. I guess that's her name. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Yo creo que ya las tenemos. Y siempre que haya un ER, dice Santiago, va a ser than. Y si encuentran un than, habrá lo del ER. Uy, Santiago, te va a ir muy bien en las pruebas teniendo en cuenta eso que acabas de decir. Una pregunta para todos. Cuando en un comparativo no tenemos el ER, ¿qué palabra precede a los adjetivos? ¿Sí? Si dijéramos, no vamos a decir más grande como bigger, sino que vamos a decir beautiful. Yo siempre uso más bonito, como lo decimos, y ya nos dieron la respuesta. Gracias, Daniela, Andrea, Aura, y dijeron todos more.
Y la otra, antes de beautiful, del adjetivo puede aparecer more o también puede aparecer less. ¿Sí? ¿Sí? Depende de qué estés Sí, comparando. menos bonito Más o más bonito. Entonces, no podemos decir beautifuler, entonces decimos more. Y por allí dijeron que nos recordaron también que existen los superlativos, que es cuando tenemos EST, cuando tenemos la palabra best, por ejemplo, cuando decimos aquí biggest, biggest, ¿sí? O tenemos la palabra most. Recuerden la pronunciación O, most, most. Eso es superlativo y esto es comparativo. Yo creo que estas dos clases, por eso Puntaje Nacional decidió tener 2 lecciones de esta sección porque ustedes van a tener muchas preguntas y la idea es que con estas 2 sesiones nosotros podamos responder la mayor cantidad de preguntas sobre gramática que ustedes tengan. ¿Sí? Perdón, voy a volver aquí. Como ayer en superlativo estamos diciendo el más, no estamos comparando con otros, pues no se necesita. Sí, y David nos dice que en muchos videos americanos escriben then en lugar de dan. ¿Es error de ellos? Sí, así es. Porque la pronunciación es así. Es como cuando nosotros confundimos a veces C o S en algunas palabras que pronuncia igual. Tenemos que saber cómo se escribe para escribirlo correctamente. Sí, ellos confunden la palabra pen, pen como un bolígrafo, ¿sí? Y con pen, con P-I-N, que es un pincito, un alfiler, por ejemplo. Entonces no saben si se escribe pen con I o con E. Es muy común para ellos cometer ese tipo de errores. Bueno, entonces este era el ejemplo. Vamos con las siguientes preguntas. A veces la numeración no va a ser 1, 2, 3, sino que va a ser según la parte del examen. Este lo tomamos de una de las pruebas de puntaje nacional. Dice, the average, si leímos el resto, dice, the average size, la talla, el tamaño promedio de este Giant Pacific Octopus es 4.8 metros. Wow. And the average weight, y el peso promedio es 50 kilogramos. Eso es como un niño. Sí. 50 no, como un adulto joven. Sí. Bueno, entonces dice, they blank. ¿Cuál es la respuesta? Y ya nos dieron, soy Laura Lennon Nijiret. Nos dieron la respuesta ya, Lennon, Dana, y todos nos dicen que la letra A es la respuesta. Muy bien. Y aquí vamos a usar la clave que nos dio Teacher Jimena antes. Ellos es el pronombre, el sujeto. Necesitamos un verbo aquí. Y el verbo es live. Live significa viven. Ellos viven. Mire que life se parece a live, pero significa vida. Entonces no es un sustantivo y no podemos ponerlo allí. Y alive significa vivo en el sentido de es un adjetivo. Sí, es una condición, alive, ¿sí? La palabra live a veces se puede usar, la van a encontrar como adjetivo también, pero puede significar es como en vivo. Por eso este es un video, en este momento es un live video, un video en vivo. Entonces, para que tengan esas aclaraciones allí, la respuesta efectivamente sí es la A. Ellos viven, they live. Ellos viven para ser cerca de, o alrededor, no, cerca de 4 años old, 4 años de edad. Miren, about, les habíamos dicho antes, about cuando está antes de un número es un poquito menos de. Over es un poquito más de. Entonces, como más de 4 años, over. Y around es o menos o más, puede ser si es entre 3 y 5 sería around 4 years old. Ellos viven para ser hasta 4 años de edad. Bueno, que dejamos allí porque hay una pregunta. Hay otro ítem y miremos si hay alguna respuesta aquí para dar, que es both. Uy, muy chévere. Jimena, ¿nos ayudas a partir de allí entonces? A ver, Alex, que si me repite alive, ¿qué significa alive? Alive significa vivo, estar vivo. Por ejemplo, es que en realidad es tricky.
Los adjetivos pueden tener dos posiciones, antes del sustantivo y después del sustantivo. Si yo digo, ella está viva, estamos hablando de una hombricita que me encontré en el jardín. She, y le estoy diciendo she, voy a decir it, más estricto. It is alive. Estoy diciendo está viva, ¿sí? Diciendo, lo que quiere decir it is alive es que no está muerta, ¿sí? Es posible que también se pueda decir, no, live, o sea, live también podría significar vivo, pero digamos que la respuesta de cuál es qué es alive es que no está muerto, vivo. Eso es, esa es muy, muy, muy buena forma de verlo. ¿Por qué no? Dejemos, Jimena, ¿nos ayudas con la siguiente para responder la pregunta del both que hay allí? Both. Entonces, respondan la pregunta primero antes sí, de... Okay. With both males and females, blank, soon after reproducing. Y dicen... ¿Cuál creen que sea la respuesta? Dicen que la A, pero con una question mark, con una pregunta, porque este es tricky. Dicen que la A, y hay muchas A's, pero también dicen que la C. Camilo dice que la C. Muy bien. Bueno. Que si la B, pero con question mark, con interrogación, es porque este es un, miren, si los van a evaluar hasta nivel B1, este es un ítem para B1. Para B1, ¿sí? Sí. Bueno. Es uno de los que son un poco más complejos, ¿verdad? Bueno, entonces, both significa ambos. Entonces, ¿ya quedamos allí con la respuesta? ¿Cuál es la que nos dieron? No les he dicho la respuesta. Bueno, no le he confirmado. ¿No? ¿La quieres confirmar o...? Sí. Muy bien. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Vamos a ver por qué. With both males and females. Bueno, primero lo que nos preguntan que es both, es ambos, ¿no? Con ambos, machos y hembras. Ahí sería muriendo después de reproducirse. Muy bien, entonces vamos a ver por qué. Miren ese with, es allí una clave. With es una preposición, ¿verdad? Entonces, de manera que recuerde que cuando hay una preposición, al lado de la preposición tenemos un sustantivo, una cosa, ¿cierto? Con algo. Entonces, en este caso, como es un verbo, estamos utilizando el verbo die, lo utilizamos con la forma ing para, digamos, sustantivar ese verbo y completar la estructura de manera correcta. Y si ustedes lo ven más adelantico, también mira after. Ahí after también es una preposición, por eso reproduce, que es el verbo, está en su forma ing, reproducing, porque es la forma correcta de completar un verbo cuando va después de una preposición. ¿Quieres complementar algo ahí, teacher Alex? Ya voy a decir la palabra clave, y es que ustedes preguntaban qué es eso del gerundio, que si eso es un gerundio. Resulta que cuando un verbo se usa en ing en el espacio donde debería ir un sustantivo, eso es un gerundio. Las preposiciones, yo os voy a repetir lo que ya les dijo Jimena. Las preposiciones están preposicionadas a los sustantivos, es decir, que después de una preposición va un sustantivo. Podríamos decir perfectamente, ellos, que decían antes, ellos viven para ser hasta 4 años de edad con felicidad, ¿sí? La palabra con antecede siempre a un sustantivo, pero como no tenemos un sustantivo aquí, lo que tenemos es se llama una cláusula, y debemos darle las características de sustantivo a lo que siga después de with. Entonces el verbo debe terminar en ing, porque con ing se forman los gerundios, y los gerundios son los verbos que se usan como sustantivos. ¿Qué pasaría si no existiera esa preposición with?
Todo sería color de rosa. Todo sería diferente, ¿verdad? Porque no tendríamos que sustantivar ese verbo. Tendríamos simplemente, si en vez de with hubiera un punto y empezáramos la siguiente oración con both males and females, ahí sí podemos utilizar el verbo die, soon after reproducing. Sería muy sencillo, decía, ellos viven para tener hasta 4 años de edad, punto. Ambos o tanto los machos como las hembras mueren después de reproducirse. Mueren pronto después de reproducirse, entonces no es lo que se escogió allí, sino usar una cláusula. Y me da miedo ir a ver las preguntas que van a tener ustedes. No entendí qué es dying. Bueno, espero que eso lo hayan dicho antes de la explicación. Y dicen, ay Dios, ay. A la suerte. Es complicadito, pero no, mírenlo. Si quieren, la clave allí es esa preposición. O sea, cuando ustedes vean un verbo que está después de la preposición, el verbo debe ir sustantivado con su forma ing. Obviamente dependiendo de la estructura que estemos hablando, ¿no? Sí, dicen, la respuesta es la C de Cristo, sálvanos. No, miren, lo que les decimos es cierto, pero esto lo vamos a seguir enfatizando mucho. Eso ya lo habíamos dicho creo que en la segunda sección, me parece mucho. Sí. La segunda sesión, perdón. Pero mire que David Galán lo resumió, dice, es decir que luego de with debemos usar el ing en el verbo. Exacto, después de with, de after, de todo. ¿Se acuerdan que en español nos hacían aprender a, ante, bajo, con, contra, desde, en, para, por, según, sin, sobre, tras? Eso son las preposiciones. Y en inglés también debemos saber cuáles son esas, porque después de esas viene un sustantivo. Y si lo que hay es un verbo, debemos sustantivar ese verbo. ¿Cómo lo hacemos? Con la forma ing. Es una forma simple de verlo, pero es algo que les va a ayudar a ustedes para que lo puedan aplicar a la hora de encontrarse con esto en sus preguntas, ¿vale? Ese resumen, por favor, lo guardan para la posteridad. Me encantó. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias. Es eso. No, yo voy a volver a este video justo para llevarme para la casa ese resumen que nos dio Teacher Jimena. Entonces, después de without, después de before. Wow, yo no sabía eso. Claves que te sirven. Sí, en realidad es eso. Y ya, Valeria dice, ya entendí. Hay más preposiciones, sí, todas las que recitó Jimena que yo no me sé. Las puedes buscar y ya tienes una idea de cuáles son esas preposiciones, son súper comunes. Y no importa el tiempo, dicen, no importa el tiempo. Miren, no entendí lo del gerundio. Creo que vamos a escribir un ejemplo aquí, ¿sí? El ejemplo típico que si ustedes alguna vez han recibido clase con Alex es I love pizza. Me encanta la pizza. Aquí hay dos, voy a cambiarlo aquí. Alex loves pizza. En realidad, Alex loves pizza. Aquí hay dos sustantivos. Ay, que eso es con una S. Aquí hay dos sustantivos. Eso los vamos a reemplazar por un verbo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a, como dice Jimena, sustantivar ese verbo. Uy, estoy hablando como muy inteligente. Entonces, en esta posición del sustantivo voy a poner un verbo. Con otra oración. Voy a cambiar a pizza primero. En lugar de decir pizza, voy a decir Alex loves, voy a decir, le encanta caminar. ¿Sí? Así como le encanta la pizza, le encanta caminar. Entonces voy a decir, caminar es walk, ¿cierto? Con la L muda, walk. Pero no puedo decir así. Debo usar ing. ¿Por qué? Porque el verbo debe estar sustantivado. Sí, debe estar necesito es un gerundio. Es eso. Alex loves walking. Yo podría decir walking in the park, etcétera. ¿Sí? Y en la posición del sustantivo, del sujeto, también podría haber un verbo. Por ejemplo, caminar es bueno para ti. ¿Sí? Así como yo podría decir la pizza es buena para ti. ¿Sí? Así como puedo decir pizza is good, yo podría decir caminar is good. Y para decir yo caminar diría walking is good for you. En ese caso tenemos un gerundio en posición de sujeto
Aquí tenemos un gerundio en posición de objeto, pero no importa si es sujeto o objeto, si reemplaza un sustantivo, ¿Dónde podría ir un sustantivo? ese es un Una forma de un verbo que debe ir en forma de ing. Ahora sí lo entendieron. Bueno, espero que esté mejor. Oh my God, sí es cierto. Lo vamos a volver a repetir y lo vamos a mirar en nuevos contextos. Vamos ¿sí? a recordarlo cada vez que lo encontremos para que así se les vaya quedando más. Bueno, Isa lo dice ya, Alex, next. Y es cierto, no podemos quedarnos toda la vida allí. Esta es Jimena. mía. Females live long enough to care laboriously for... ¿O laboriously? Laboriously for blank eggs. Vamos a ver qué iría allí en ese espacio. They, their, or their. Y dicen que la respuesta es la B. Dana, Emily, muy bien. Ajá. Aura, Valeria, María, Nijiret, Marilyn. ¿Todos dicen que la B? Alexa. Sí, todos dicen que la B. Muy bien. ¿Por qué, muchachos? Ya el teacher nos había explicado. Allí estamos encontrándonos otra vez con ese adjetivo posesivo, ¿verdad? For their eggs. Está acompañando más bien al sustantivo eggs. En cambio, si vemos they y their, la A o la C, they es un pronombre, ¿verdad? Y their simplemente es un pronombre que está también con el verbo contraído, el verbo to be contraído. Entonces, definitivamente no sería nuestra respuesta, la B es nuestra respuesta. Muy bien, chicos. ¿Nos ayudas para comprender, por favor, la oración? Lo que significa. Bueno, las hembras viven suficiente para cuidar. Suficientemente para cuidar laboriosamente por sus huevos o cuidar sus huevos laboriosamente. Muy bien. Pero... ¿Quieres seguir? Sí, por favor. Pero miren lo que pasa, ellos no comen durante estos meses y usualmente mueren pronto después de esto. Muy bien. Y la pregunta va a ser, ¿por qué afterwards? Afterwards no es una preposición, es un adverbio y la palabra larga es después. Esta, afterwards es después y after es después de, porque es una preposición y después sigue un sustantivo, después de ti, después de la cena, etc. Y la respuesta efectivamente y no sabía es de. Esto de los octopuses. ¿De los octopuses? ¿Octopuses o octopi? Sí, hay dos opciones. Dos opciones en el plural de octopus. Bueno, siguiente porque ustedes están muy impacientes. Muy bien. Dale tú, Alex. A ver, bueno, aquí esta es una porción que hemos acá, entonces digamos dice, y texturas, y pueden, creo que, bueno, parece que no tenemos... Sí. Sí, veremos aquí. Bueno, aquí antes venía diciendo así como, y pueden blend, como mezclarse. Blending es mezclarse con. Mezclarse como esconderse, como que se camuflan. Se camuflan con estructuras complejas como corales, plantas y rocas. They hunt, ellos cazan en la noche, y ustedes dijeron que la respuesta es la C. Sí, wow. Y esta es compleja. Pero no, es la misma estructura allá. Ellos cazan en la noche. Surviving, lo podríamos entender seguramente como sobreviviendo principalmente en shrimp, es camarones, ¿sí? Almejas, langostas y peces. ¿Sí? Fish es irregular y por eso no se pluraliza. Bueno. Igual, ahí es surviving porque si tú miras surviving, survived, está en presente y pasado y no iría, digamos, no sería lógico para la oración. They hunt at night. Ajá, miren lo importante que es la ortografía, la puntuación. Dicen, ellos cazan en la noche. Si aquí dijera, y sobreviven principalmente con estos animales,
allí sí podría caber survive. Pero Pero aquí no dice y sobreviven, aquí es simplemente una explicación que se está dando y para eso utilizaron esta forma ing. Entonces no puede ir ni survived porque aquí no estamos en presencia de una oración completa que tenga un nuevo sujeto o que se entienda que es una continuación de esta. Ellos pescan cazan en la noche y sobreviven o sobrevivieron. Entonces no cabría esa respuesta allí. Bueno. Oh no, dice Valentina, volvimos a caer en el gerundio, es cierto. Pero, Valentina, muy bien. That's the spirit. Ya entendiste que eso es gerundio. Y eso no lo entiende cualquiera, sino los que están con puntaje nacional. Muy bien. A ver, vamos re bien, ya están entendiendo. Quedan 3 minutos que vemos. Sí, tenemos solo espacio para una. Nos quieren enredar con pasado, presente y participio. Bueno, no. Yo creo que estamos bien. Es presente simple. No, yo creo que está bien. Tenemos tiempo para una más. Entonces, aquí está. Tenemos tiempo para la siguiente. They are espacio intelligent creatures. Muy bien, ¿qué creen ustedes que iría allí en ese número 6? Y la respuesta que nos dan es, bueno, nos están diciendo que la C, la B tal vez puede ser la B, la A, no, pues están muy, no, pues si quieren digan también la D, pero no está allí. Ellas son criaturas inteligentes, o ellos. Criaturas inteligentes. En realidad la respuesta es la C. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inteligentes, criaturas inteligentes, pero no cualquier tipo de criaturas inteligentes, sino altamente inteligentes. Esto es un adverbio, gracias. Es un adverbio que está adicionando información sobre este adjetivo. ¿Sí? Criaturas altamente inteligentes. Miremos la siguiente para que no quedemos en el aire. They have. Esta es muy buena. They have espacio. La 7. Estamos buscando la respuesta de la 7. Mimic other octopuses and solve in lab tests. Pero miremos la 7. ¿Qué creen ustedes que va en ese espacio? Ya nos dieron la respuesta, ya. Sí. Wow, ¿por qué? ¿Por qué es la B? Cuéntenos, ¿por qué es la B? Bueno, algunos están diciendo que sí será la C y la A. Sí, bueno. Entonces vamos a aprender los que nos dijeron C y A, vamos a aprender por qué la respuesta correcta es la B. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos están diciendo las cosas? ¿Usando qué estructura? Miren que ahí dice they have. Ese have, estamos usándolo allí como una forma del verbo haber. Por lo tanto, al lado, el verbo que esté al lado siempre debe ir en su forma de participio pasado. Siempre. ¿Sí? Por eso es they have learned. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero vamos a tener la siguiente sesión el próximo martes para terminar esta práctica de la parte 4. Thank you very much. Esperamos que hayan aprendido mucho. Disfrutamos mucho estas clases. Bueno, les decíamos que teníamos el horario, está aquí para ustedes, para que lo compartan. Y bueno, muchísimas gracias. Thank you very much. See you next time. See ya. Bye. Bye.